Ella pensó que simplemente estaba arreglando la bicicleta rota de un niño. Pero alguien estaba mirando, alguien poderoso. Y ese momento, un acto silencioso de bondad, cambiaría su vida para siempre. Una enfermera, agotada después de un doble turno. Un multimillonario escondido detrás de un cristal tintado. Un niño pequeño, llorando solo en el suelo, aferrado a una bicicleta que una vez fue de su hermano. Lo que los unió fue un giro del destino. Lo que los mantenía unidos era algo que el dinero nunca podría comprar. Pero cuando los secretos se revelan, las familias interfieren y los celos surgen del pasado. ¿Sobrevivirá el amor a la presión de la colisión de dos mundos muy diferentes? Era casi el atardecer cuando Fernanda Delgado salió del hospital. 12 horas de pie. Su uniforme todavía olía a antiséptico y sudor. Le dolía la espalda, le palpitaban los pies. Y sin embargo, cuando el viento besó su mejilla en ese tranquilo sendero a través del Parque San Martín, ella dejó escapar un suspiro que ni siquiera se dio cuenta que estaba conteniendo. Con acento agudo, ese era su ritual. 10 minutos de quietud antes de regresar a un pequeño apartamento y a unas facturas que nunca dejaban de llegar. Ella no esperaba oír llanto. No era ruidoso, solo un sollozo suave y ahogado, que venía de detrás de un árbol cerca del camino. Y mientras ella se acercaba, ella lo vio, un niño, quizás de 8 años, lágrimas corriendo a través del polvo de sus mejillas. Un zapato desatado. A su lado yacía una bicicleta roja rota, la cadena rota, el manillar torcido y la rueda delantera doblada como papel. Oye, ¿estás bien? Fernanda se arrodilló, ignorando la suciedad. ¿Te caíste? El niño se limpió la nariz con el dorso de la mano. Mi bicicleta está muerta, dijo con voz temblorosa. Era de mi hermano. Él se fue al cielo. Ahora no sé cómo volver a casa. El corazón de Fernanda se quebró. Silenciosamente. Por dentro, ella había visto esa mirada antes. Una mirada que los niños no deberían conocer. Pérdida. ¿Cómo te llamas? Preguntó suavemente. Tommy Vargas. Levantó la vista. Eres muy bonito, como los ángeles que mi abuela dice que cuiden a mi hermano. Ella sonrió y le tocó el hombro. Soy Fernanda. ¿Y sabes qué? Quizás pueda arreglar esa bici tan angelical tuya. Lo que Tommy no sabía, lo que Fernanda no sabía, eran ellos no solo, desde el Mercedes negro estacionado a unos metros de distancia. Un hombre observaba todo. Alejandro Mendoza, director ejecutivo, agente de poder, multimillonario. Y ahora mismo, absolutamente quieto. Ver a esta mujer arrodillarse en el suelo por un chico que no conocía. Ni por fama, ni por recompensa, solo, porque era lo correcto. Hacía años que no veía algo tan honesto. Pero no tenía idea de que esta mujer, esta enfermera de manos amables y ojos cansados, sería la única persona que podría derribar los muros que él pasó toda su vida construyendo. ¿Qué sería tú? ¿Qué harías si un extraño cambiara tu vida? ¿Podría realmente crecer el amor entre dos personas de mundos completamente diferentes? Cuéntanoslo en los comentarios. ¿Crees que el destino pone a las personas adecuadas en nuestro camino, incluso cuando no estamos preparados? El sol del atardecer cubría el Parque San Martín con una calidez dorada, suavizando los límites del mundo tras un día largo e implacable. Fernanda Delgado se adentró en el sinuoso sendero. Cada paso reflejaba el cansancio. Una enfermera recién llegada de un turno de 12 horas. Con su uniforme ajustado como una segunda piel. Y el corazón aún latiendo al ritmo de las alarmas del hospital. En ese instante de inusual calma, se permitió respirar. Sentir la suave brisa que se llevaba los ecos del dolor que arrastraba entre las salas abarrotadas y los pacientes asustados. Un sollozo repentino y ahogado rompió la calma. Fernanda se quedó paralizada, conteniendo la respiración. El eco de ese único llanto despertó recuerdos que había enterrado. Sus propias lágrimas derramadas en un callejón polvoriento años atrás.
La soledad de una niña que aprendió demasiado pronto que la pérdida es la carga más pesada. Sin pensarlo, siguió el sonido, con el corazón latiendo con una mezcla de terror y compasión feroz. Detrás de un roble nudoso. Lo encontró. Un niño pequeño estaba agachado en la hierba, con los hombros temblorosos y las manitas apretadas contra un rostro surcado de lágrimas y tierra. A su lado yacía una bicicleta roja destartalada. La cadena colgaba inútilmente. El manillar torcido y la rueda delantera doblada hacia afuera como un ala herida. La imagen la golpeó en el pecho como un puñetazo. Una reliquia de la infancia rota por fuerzas que escapaban al control de un niño. Arrodillada en la tierra, Fernanda sintió una atracción tan fuerte por la empatía que le nubló la vista. La tierra se le hundía en las rodillas, pero apenas lo notó. Solo vio la figura temblorosa del niño. «Hola», murmuró, «¿te has hecho daño?». El niño levantó la vista, con los ojos abiertos y llenos de angustia. Eran oscuros pozos de confusión y dolor. Cuando habló, su voz tembló como una hoja en la tormenta. «Mi bici, era de mi hermano mayor antes de irse al cielo. Ahora, ¿cómo volveré a casa?». A Fernanda se le hizo un nudo en la garganta. Reconoció esa palabra. Cielo. Demasiado bien. La amarga punzada de pérdida que tanto se esforzaba por superar la invadió. Tragó saliva para tranquilizarse. «¿Cómo te llamas?», preguntó suavemente, apartándose un mechón de cabello de los ojos. «Tommy Vargas», susurró, sollozando. «La abuela dice que los ángeles cuidan de la gente. Pareces uno». Un dolor profundo se abrió en el pecho de Fernanda. Logró esbozar una sonrisa suave y tranquilizadora. «Soy Fernanda, y creo que los ángeles pueden venir en bata y zapatillas». Extendió la mano y le tocó el hombro. «A ver si podemos devolverle la vida a tu bicicleta». Mientras examinaba los daños. Radios retorcidos. Una cadena rota. Tommy la observaba con una frágil esperanza. Cada movimiento de sus dedos. Cada pequeña herramienta que le ofrecía. Parecía tejer un hilo de calidez en su mundo destrozado. Pero no estaban solos. Un Mercedes negro aparcaba en la carretera del parque, con el motor apagado. Pero su presencia llamaba la atención. Dentro, Alejandro Mendoza permanecía inmóvil. La luz mortecina se reflejaba en el cuero pulido y las ventanas tintadas. Su mirada estaba fija, sin pestañear, mientras observaba trabajar a Fernanda. Había ido al parque buscando la soledad de las discusiones en la sala de juntas y los fríos y transaccionales eventos benéficos. Había deseado silencio. Pero en cambio encontró algo que no se había dado cuenta de que le faltaba: autenticidad. Se inclinó hacia adelante, estudiando su perfil, la suave curva de su frente, el temblor de sus dedos. Preocupados, mientras engranaba la cadena. No había público, ni cámaras, ni comunicado de prensa esperando en el asiento trasero. Solo una mujer arrodillada en la hierba, ofreciendo ayuda donde más se necesitaba. Algo en su interior se agitó. Una vulnerabilidad que había pasado toda la vida enterrando bajo hojas de cálculo y negociaciones impasibles. Recordó el dolor de la traición. La soledad que acompañaba cada gesto filantrópico, calculado que hacía para aparecer en los titulares. Nada de eso se había sentido tan real como ese momento. Fernanda apretó un tornillo con una llave inglesa pequeña, con el uniforme manchado de grasa. Miró a Tommy y le dedicó un pequeño gesto de ánimo. En sus ojos, vio la chispa de la confianza. Tan frágil, pero tan vital. Respiró hondo y extendió la mano. ¿Listo para una prueba de manejo? La cara de Tommy se iluminó con una sonrisa dentuda. Subió, tambaleándose al principio, luego pedaleó hacia adelante. La bicicleta aguantó lo justo para que diera la vuelta, mientras la risa brotaba de él como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Los labios de Fernanda se curvaron en una sonrisa. Pero su mente ya estaba a toda velocidad, preparándose para el siguiente turno en el hospital.
Para las facturas que esperaban en la encimera de la cocina. Para el dolor de su propio pasado. Y en el fondo de su mente. Una voz suave susurró. ¿Por qué siento que he hecho más bien aquí que en todos mis años usando uniforme? Al otro lado del asfalto. Alejandro cerró los ojos un momento. Como si despertara de un sueño. Arrancó el motor y el Mercedes volvió a la vida con un zumbido. Ya tendría tiempo más tarde para presentarse. Para ofrecer la ayuda que su fortuna podía comprar. Pero aún no. Por ahora, permanecería como testigo invisible, absorbiendo la garra y la gracia de una simple bondad que ni el dinero ni el poder podían replicar. Mientras Fernanda veía a Tommy alejarse pedaleando. Con el corazón lleno de alegría. No sabía que la observaba el hombre más rico de la ciudad. Y él no sabía hasta qué punto ese acto silencioso afectaría su vida cuidadosamente organizada. La luz de la mañana se filtraba por la ventana agrietada de Bruno's Coffee Corner, tiñendo las desgastadas mesas de madera de cálidos tonos dorados. Fernanda Delgado empujó la puerta. El timbre familiar resonó con una bienvenida casi reconfortante. Se frotó las sienes. Otro turno de 12 horas por delante. Pero la promesa de un espresso fuerte y unos minutos de calma la hicieron sentir como un salvavidas. Se sentó en una mesa de la esquina, la misma que había ocupado incontables veces. Mientras esperaba su pedido, lo vio. Un hombre con un blazer azul marino a medida. Una camisa blanca impecable, vaqueros, y una postura vulnerable que atravesaba su cansancio. Estaba de pie junto al mostrador, deteniéndose sobre la vitrina de pasteles como si estuviera eligiendo entre el azúcar y el silencio. Cuando se acercó a su mesa, el corazón le dio un vuelco. No esperaba volver a verlo tan pronto. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó, con voz firme pero gentil. Por favor. Se sentó frente a ella y, por un instante, ninguno de los dos habló. El barista colocó 2 tazas humeantes de café tostado oscuro entre ellos. Y el rico aroma llenó el espacio. Gracias por lo de antes. En el parque, dijo, evitando su mirada. No hice mucho, respondió ella, removiendo el azúcar distraídamente. Solo, ayudé donde hacía falta. Le temblaba la mano al levantar la taza. He visto mucha ayuda, admitió en voz baja, pero normalmente es con cámaras. Comunicados de prensa, exenciones fiscales. Dejó que las palabras se le apagaran en los labios. Con los ojos nublados por algo que ella reconocía perfectamente. Remordimiento. Lo que hiciste por ese chico, sin esperar nada, fue real. A Fernanda se le aceleró el pulso. Creía haber enterrado viejas heridas. El dolor de perder a su padre. La traición de quienes se aprovecharon de su bondad. Pero aquí estaba alguien que veía su acto no como caridad, sino como prueba de algo más puro. No tienes que dar explicaciones, dijo en voz baja. Entiendo lo de esconderse tras gestos. Asintió, con una leve pena reflejada en su rostro. Es agotador fingir. Mi mundo exige perfección, cálculos, retorno de la inversión. Forzó una sonrisa triste. Olvidé lo que se sentía ser simplemente humano. Se hizo un silencio entre ellos, cargado de verdades no dichas. Ella lo observó. La tensión en su mandíbula. El recuerdo en sus ojos. Pertenecía a un reino al que ella jamás podría acceder. Pero en esa modesta cafetería. Era solo un hombre que buscaba consuelo. Pareces cansado, observó con voz suave. Cansado de ser yo, susurró. Me he pasado la vida construyendo un imperio. Pensé que eso llenaría el vacío. Pero solo hizo eco. Fernanda cerró los ojos, con la empatía floreciendo en su pecho. Recordó las noches que hacía malabarismos con 3 trabajos para pagar la matrícula. El dolor profundo de ver a su madre luchar por mantener la luz. No tenía un imperio. Pero su mundo se construía gracias a momentos de conexión genuina. Momentos como este. Dime por qué realmente me pediste que viniera. Insistió ella, inclinándose hacia adelante.
Hizo una pausa, estudiando su rostro como si buscara un mapa secreto. ¿Por qué? Quiero aprender a cuidar de nuevo. Y pensé, si te observo, ¿cómo te ríes con desconocidos? ¿Cómo te permites sentir? Quizá pueda recordarlo. Se le hizo un nudo en la garganta. Su sinceridad descarnada dejó al descubierto todo lo que temía. Que la bondad podía usarse como arma. Que la compasión podía ser una estrategia débil en un mundo despiadado. Sin embargo, allí estaba él, dispuesto a soportar la incomodidad para encontrar algo perdido. Eres valiente, murmuró. Trazó el borde de su taza. No, tengo miedo. Bien, entonces eres humano. Sonrió, una sonrisa sincera que le arrugó las comisuras de los ojos. Por primera vez, Fernanda sintió que sus paredes se tambaleaban. ¿Puedo compartir algo?, preguntó suavemente. Por favor. Cuando tenía 12 años, mi padre me enseñó a arreglar bicicletas en su taller. Me dijo, mija, no es la llave inglesa la que arregla la cadena, sino saber que alguien cree en ti. Nunca imaginó lo lejos que llegaría. Nunca imaginó a toda la gente a la que ayudaría en su nombre. Alejandro cerró los ojos, absorbiendo sus palabras. Parece un ángel, dijo con la voz cargada de emoción. Ojalá hubiera tenido a alguien así. Le dolió el pecho ante su confesión. Extendió la mano por encima de la mesa y le apartó un mechón de pelo de la frente. Quizás aún puedas. Se sentaron en un silencio cordial mientras la tienda bulía a su alrededor. Los baristas tomaban pedidos. El vapor silbaba de la máquina de espresso. Dos desconocidos de mundos diferentes compartieron un momento de vulnerabilidad extrema. Sus vidas cambiaron para siempre gracias a una sola taza de café y al coraje de hacer preguntas más profundas que cualquier debate en una sala de juntas. El zumbido estéril de las luces fluorescentes recibió a Fernanda al entrar en urgencias del Hospital Street Mary. Se detuvo en la estación de enfermeras, con el cansancio aferrándose a sus huesos como un abrigo pesado. Pero el agotamiento se desvaneció en cuanto lo vio, Alejandro Mendoza. Pálido y desplomado en una camilla de hospital, con un moretón oscuro extendiéndose en su sien. Un tubo le suministraba oxígeno por la nariz. Los monitores emitían pitidos entrecortados, haciendo eco del pulso irregular de su propio pecho. Su mente se convulsionaba de culpa y miedo. Horas atrás, él la había invitado a cenar, y ella se había negado. Se había estremecido al pensar que su mundo se derrumbaría contra el suyo. Y ahora él yacía ante ella, roto, vulnerable, despojado de todo título que alguna vez había ostentado. ¿Enfermero Delgado?, llamó el doctor García con voz entrecortada y urgente. Qué suerte que llegara a tiempo. Ella asintió, poniéndose los guantes, con las manos temblorosas a pesar de años de práctica. Mientras le revisaba las constantes vitales, recordó su confesión en la cafetería. Me olvidé de cómo ser humano ahora era terriblemente y dolorosamente humano. Una voz en la puerta la sobresaltó. Una mujer con un traje de Chanel, cuyos tacones resonaban con autoridad. A Fernanda se le encogió el corazón. Su madre. Ella había llegado. ¿Dónde está?, preguntó la mujer, recorriendo con la mirada la sala hasta que se posó en el uniforme de Fernanda. Soy la enfermera asignada al señor Mendoza, respondió Fernanda con voz firme. Aunque su pulso era palpitante. Está estable, pero necesita reposo y observación por su conmoción cerebral. Los labios de la mujer se tensaron. Su mirada era como un bisturí, cortante, fría. Creo que ya has hecho suficiente. A Fernanda se le encogió el estómago. ¿Perdón? No entiendo por qué mi hijo necesita la atención caritativa de una enfermera de hospital. Me lo pidió, dijo Fernanda, con la voz entrecortada por el desafío y el miedo. Pidió específicamente mi cuidado. Ante esto, el doctor García dio un paso al frente. Señora Mendoza, el estado de su hijo es grave. Necesitamos continuidad. Gracias, doctor, interrumpió la mujer. Volvió a mirar a Fernanda con enojo.
Ya no se requieren sus servicios. El tiempo transcurría como una broma cruel. A cada segundo, su sangre latía con recuerdos de haber sido ignorada, de fregar pisos y registrar signos vitales mientras sus colegas se atribuían el mérito. Se imaginó a su madre entregándole un sobre, dinero para que se fuera, sabiendo exactamente cuánto costaría borrarla. Pero entonces, sus ojos se abrieron de golpe, con unas pálidas motas azuladas más vulnerables que cualquier mirada de sala de juntas. Miró a Fernanda. La confusión dio paso al alivio. Fernanda, susurró. Su madre se puso rígida. Alejandro, extendió la mano y rozó la muñeca de Fernanda con los dedos. Por favor, dijo con voz ronca, deja que se quede. La postura de su madre vaciló un instante. Luego, con un breve asentimiento, se dio la vuelta y se fue, con el repiqueteo de sus tacones, dejando la tensión suspendida como una espesa cortina tras ella. Fernanda exhaló, con lágrimas en los ojos. Él la había elegido, su enfermera, su amiga, la única persona que nunca lo había visto como un activo comercial. En ese frágil momento, sintió el peso de sus mundos chocar, su uniforme y su traje, su miedo y su desesperación, su bondad y su corazón reservado. Le puso una mano fría en la frente. Estás a salvo, murmuró. Estoy aquí. Mientras ella le ajustaba la vía intravenosa. Él la observaba con gratitud grabada en cada línea de su rostro. Entonces comprendió que cada momento de duda, cada vez que se había enfrentado a su mundo, la había preparado para esto, para ser el ancla que él necesitaba. Gracias, susurró. Ella le dedicó una pequeña sonrisa. No me debes nada. Hizo una pausa, con los ojos nublados por la emoción. Te debo, mucho más que eso. Su corazón se aceleró al vislumbrar al hombre tras el imperio. Alguien capaz de una vulnerabilidad real. Alguien dispuesto a desafiar a su propia madre por un simple gesto de cariño. En ese momento, comprendió cómo el amor podía obligar incluso a los más controlados a rendirse a la verdad. El aroma antiséptico aún flotaba en el aire cuando Alejandro metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una pequeña caja de terciopelo. Fernanda estaba sentada a su lado en la habitación del hospital, tenuemente iluminada, con el cansancio marcado en la curva de sus hombros. Él había insistido en que se quedara a su lado hasta la mañana. Pero ninguna palabra la habría preparado para lo que vino después. Fernanda, comenzó con voz baja pero firme. Estas últimas semanas, me has dado más de lo que jamás imaginé. Me has recordado cómo sentir, cómo tener esperanza. Su corazón latía con fuerza, con la misma anticipación que miedo. Recordó todas las obras benéficas que él había orquestado, siempre con un equipo de prensa de guardia. Pero aquí, ahora, se sentía puro. Abrió la caja de golpe. Dentro, sobre terciopelo marfil, había un anillo. Un brillante anillo de diamantes rodeado de diminutos zafiros que reflejaban la luz como lágrimas de alegría. ¿Quieres casarte conmigo? El tiempo se detuvo. La respiración de Fernanda tembló. Los recuerdos se arremolinaron. El taller improvisado de su padre. Las noches que estudiaba bajo una sola lámpara. La soledad que había jurado no volver a sentir. Y aquí estaba un hombre. Un constructor de imperios. Ofreciéndole una vida que alguna vez creyó imposible. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Un susurro de tela de diseño precedió a una figura familiar. Isabela Montenegro. Su exprometida y el trofeo dorado de la sociedad. La mirada de Isabela, fría como el mármol pulido, se fijó en el anillo. ¿Comprometidos?, preguntó en voz baja, con los labios curvados en una sonrisa de acero. ¿Qué? Inesperado. El pulso de Fernanda se aceleró. Se levantó lentamente. Cada respiración era una batalla entre la indignación y el decoro. Sí, respondió Alejandro, dando un paso al frente. Le pido a Fernanda que sea mi esposa. La risa de Isabela fue suave pero cortante.
Oí que te sentías sola, dijo, pero nunca imaginé esto. Le ofreció a Fernanda un gesto condescendiente. Buena suerte navegando por ese mundo. Con eso, se alejó, dejando un silencio a su paso. La tormenta que trajo fue silenciosa. Pero sus ondas de choque recorrieron el corazón de Fernanda. La duda inundó su mente. ¿Acaso cree que no soy digno? ¿Mi amor por él es suficiente para soportar esto? Alejandro cerró la puerta con cuidado y se giró hacia Fernanda, con la vulnerabilidad al descubierto en sus ojos. Sé que esto es repentino. Las lágrimas la asaltaron. Es más que eso, susurró. Es real, pero ¿es lo suficientemente fuerte? Extendió la mano hacia ella. Y el fuego del diamante danzaba entre ellos. No solo te quiero a mi lado. Te necesito, y quiero que el mundo lo vea. Una oleada de miedo y anhelo la invadió. Miedo al escrutinio de su mundo. Anhelo de una vida cimentada en la verdad. Presionó su palma contra la de él. Sí, suspiró ella. Su alivio fue una suave exhalación. Sin embargo, mientras se ponía el anillo, el zumbido de las luces fluorescentes se sentía frágil ante la incertidumbre rugiente más allá de aquellos muros. La noticia corrió como la pólvora. Al mediodía, los titulares habían pasado de accidente de multimillonario a compromiso de multimillonario, amor o espectáculo. Las redes sociales bulían de especulaciones. Algunos elogiaban el romance, otros hablaban de oportunismo. Fernanda revisaba los comentarios con el corazón encogido. Ella está en esto por el dinero. Alerta de cazafortunas. Se aburrirá pronto. Esa noche, Alejandro la acompañó a casa por calles silenciosas. Las luces de la ciudad titilaban como estrellas lejanas, hermosas pero inmóviles. Ignóralos, instó en voz baja. Sus voces no importan, pero en su interior, Fernanda lidiaba con una tormenta más profunda. El dolor de la traición que una vez sintió cuando la confianza se rompió. Y la frágil sensación de aceptación en su corazón. Comprendió que el amor verdadero exigía la valentía para enfrentar no solo el juicio externo, sino también la agitación interior. Se detuvieron en la puerta de su apartamento. Él le tomó la cara entre las manos y le rozó la mejilla con el pulgar. Mañana, dijo, planearemos nuestra ceremonia de boda. En el mismo parque donde nos conocimos. Ella sostuvo su mirada, con la determinación ardiendo en una llama firme. Sí, pero primero, inhaló, tranquilizándose. Necesito estar a tu lado. No detrás de los titulares. Él asintió, con gratitud brillando en sus ojos. Juntos. El aire matutino en el Parque San Martín era fresco y prometedor cuando Fernanda pisó el pasillo florido. La luz del sol se filtraba entre las hojas de roble, convirtiendo el césped bañado por el rocío en un mar dorado. Más allá de las filas de sillas llenas de amigos, familiares y colegas, oyó risas infantiles. Tommy y sus primos pequeños persiguiendo burbujas que flotaban como el tiempo mismo. Frágiles y hermosas. Su vestido, una sencilla túnica de marfil, rozaba el suelo mientras caminaba hacia el hombre que la esperaba bajo un arco tejido con flores silvestres. Alejandro se erguía erguido, vestido de lino azul marino, con los ojos iluminados de asombro y alegría. No llevaba corona ni insignia de poder, solo una sonrisa que le llegaba al alma. Una promesa silenciosa de que sus mundos permanecerían entrelazados. Al tomarle la mano, el silencio se apoderó de ellos. Los recuerdos se arremolinaron. El momento en que se arrodilló en la tierra para arreglar la bicicleta de Tommy. Las confesiones en la cafetería. La habitación del hospital donde la verdad y la lealtad cobraron vida. El silencio ante su susurro de sí. Cada paso los había llevado hasta allí. La encrucijada del dolor y la promesa. La traición y el perdón. El miedo y el amor intenso. Su oficiante, un amigo de la infancia de Fernanda, habló con dulzura sobre dos caminos que convergen. Dos corazones que forjan un camino común. Con cada voto que intercambiaban,
Fernanda sentía que el peso de la duda se disipaba, reemplazado por algo más firme. Una ferviente esperanza de que el amor pudiera reconstruir lo que el miedo había destrozado. Te prometo verte, Alejandro dijo. No como el mundo me ve, sino como yo te veo a ti, amable, valiente, mi brújula. Y lo prometo, Fernanda respondió con la voz temblorosa por la emoción. Estar a tu lado cuando lleguen las tormentas. Compartir tanto las sombras como la luz del sol. Porque tu corazón es mi hogar. Cuando se pusieron los anillos en los dedos, el suyo, una sencilla alianza de oro blanco, el de ella, engastado con un único zafiro, evocando su primer regalo, el aire vibró con una exhalación colectiva de asombro. Tommy se adelantó corriendo, con el rostro radiante, y les entregó una pequeña placa de madera que había pintado. Juntos, estamos en casa. Los aplausos resonaron entre los invitados. Alejandro alzó a Fernanda en brazos, haciéndola girar en un círculo que parecía volar. Ella rió, una risa clara y triunfal que danzó sobre las copas de los árboles. Pero mientras la celebración los envolvía, Fernanda sintió que el pulso de su antiguo yo, la superviviente que había sobrevivido con esperanza, que había remendado lo roto con manos temblorosas, se fundía con este nuevo yo. Una compañera en una visión más grandiosa. Tan solo unas horas antes, temía entrar en su mundo, aterrorizada de que sus cicatrices la marcaran como indigna. Ahora, veía que cada cicatriz era un testimonio de resiliencia. Cada lágrima, una semilla de compasión. El bullicio del parque se desvaneció cuando sellaron sus votos con un beso. En ese instante, ya no eran solo novios. Eran los arquitectos de un futuro que construirían juntos. Más tarde, bajo un dosel de faroles centelleantes, Alejandro tomó el micrófono. Fernanda se sentía nerviosa, pero su cálido agarre la tranquilizó. Él comenzó. Cuando nos conocimos, yo poseía la mayor fortuna en teoría, pero por dentro me sentía en bancarrota. Fernanda me enseñó que la verdadera riqueza reside en las vidas que tocas. La bondad que brindas y el amor que cultivas. Hizo un gesto hacia Fernanda, con lágrimas brillando en sus ojos. Esta noche, lanzamos la Fundación Delgado Mendoza. $100 millones para financiar clínicas comunitarias. Becas y refugios para familias necesitadas. Porque lo que empezó con una bicicleta rota y las manos tiernas de una enfermera ahora se convertirá en una promesa para el mundo. Que cuando la compasión se encuentra con la oportunidad, surgen milagros. El corazón de Fernanda se llenó de orgullo y humildad. Imaginó a las familias a las que servirían. Niños con sueños. Padres con esperanzas. Comunidades impulsadas por el cuidado y las oportunidades. Tal como ella lo había hecho. Al comenzar el primer baile, se movieron juntos en sincronía. Dos almas entrelazadas con el telón de fondo de un mundo a la espera de ser transformado. Las sombras de la duda y la traición habían dado paso a un amanecer de propósito y unidad. Y en algún lugar a lo lejos, la risa de Tommy sonó clara. Un recordatorio de que todo gran viaje comienza con un solo acto de bondad. Juntos, Fernanda y Alejandro avanzaron con valentía hacia su nuevo comienzo, dispuestos a enfrentar cada tormenta y saborear cada amanecer. Porque habían aprendido la mayor verdad de todas. El amor es la base sobre la que construimos nuestro futuro más extraordinario.